de las cromátides y desplazamiento hacia los dos extremos de la célula, o sea, la migración hacia polos opuestos, que corresponde con la anafase. Ahora bien, observen todos la zona de la región inferior del lado izquierdo, que es esta zona. Vamos a ver. No me aparece ahora sí para activar el puntero. Así, aquí está el puntero. Puntero. Aquí está. Esta es una celulita. Obviamente los cromosomas están marcados con el color azul, con la técnica especial. A ver, alguien quisiera apoyarme. Esa celulita de acá abajo, esquina inferior izquierdo, ¿en qué etapa está del ciclo celular? ¿Metafase? Metafase, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que los cromosomas están acomodados en la placa ecuatorial en el centro, la placa metafisaria. Bien. Y ya por último tenemos a la telofase, ¿verdad? Pues ya sería la parte terminal del proceso de división celular, ¿verdad? Salud. En esta se da pues, prácticamente la terminación de la división nuclear y se continúa con la citocinesis, ¿verdad? Lo que es ya la división del citoplasma, ¿verdad? Hay una reconstitución del núcleo, se renueva completamente la membrana nuclear, pues obviamente tiende a desaparecer el uso mitótico, se vuelven a acomodar nuevamente los microtúbulos en los centríolos y en los centrosomas, ¿verdad? Y obviamente, pues la cromatina, o sea, los cromosomas tienden a desacomodarse y formar nuevamente la cromatina, dejan de hacerse visibles en los núcleos. Aquí está. Vean. En el proceso de telofase, la separación, la citocinesis, ¿verdad? Y pues nuevamente se reconstruye la estructura de los núcleos. Aquí está. Citocinesis, división del citoplasma en dos partes iguales, ¿verdad? Y bueno, esto es muy importante. Cada célula hija que resulta del proceso de mitosis, ¿verdad? Es idéntica a ella en todos los aspectos, ¿verdad? Incluido el genoma, ¿verdad? Es prácticamente una copia de su mamá, ¿verdad? Y contiene un material genético diploide. Esto es muy importante, lo que conlleva el final de lo que es la mitosis como proceso de división de las células somáticas. Y esta es una imagen muy interesante, con la microscopía electrónica, en donde se puede dar, o donde se observa más bien esta última etapa de la división, prácticamente lo que es la división del citoplasma. Miren, aquí donde está señalado, esta es una flechita oscura, prácticamente es el último punto de pellizcamiento, ¿verdad? Del pellizcamiento de una célula para dar origen a dos células hijas. Aquí está de este lado un núcleo y de este otro lado está otro núcleo. Vean el pellizcamiento y la separación en dos células hijas. ¿Ok? Luego tenemos la otra versión de división celular que aplica solamente para las células germinales, que es la meiosis, ¿verdad? La cual les digo aplica para tanto óvulos como espermatozoides, ¿verdad? Es un proceso de división que permite la reducción del material genético, esto es muy importante, permite la reducción del material genético hacia la mitad, hacia lo que es un número haploide, ¿verdad? Y la meiosis pues tiene otra cosa muy importante, ¿verdad? Que lo separa de la mitosis aparte de la reducción del material genético, que es el proceso de recombinación de genes, ¿verdad? Por eso es muy importante no olvidar que las células hijas que se obtienen desde esas células madres precursoras, cada una de ellas va a ser diferente entre sí, ¿verdad? Y esto pues asegura esta recombinación de genes que tengamos un proceso de variabilidad genética, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar un poquito de los eventos que ocurren en la meiosis, que es algo parecido a la mitosis en las cuestiones de los arreglos de los cromosomas. Es algo muy, muy, muy parecido, ¿verdad? Aquí observamos algunos de los tejidos que tienen un alto índice de proliferación, ¿verdad? Esta es una muestra teñida con hematoxilina y eosina de testículo humano. Y aquí se pueden observar, vean, cómo están de notorios los cromosomas o cómo se está dando el proceso de división. Miren,
Aquí prácticamente las mitosis o las células que están en división celular, las meiosis, perdón, las células que están en división de meiosis, porque se aplica a las células germinales, son prácticamente incontables. Miren, esta es una, otra. Estas, miren, vean cómo se hacen visibles los cromosomas en las células que ya están en proceso de división. Miren, toda esta de aquí. Si nosotros quisiéramos tener, miren, esta de acá abajo, esta de acá. Si quisiéramos tener un tejido por excelencia que mostrara muchísimo proceso de división celular, pues yo creo que una biopsia de testículo, ¿sí? Sería uno de los más pertinentes porque tiene muchísimas divisiones. Otro podría ser la médula ósea, una biopsia de médula ósea también. Tienen un alto índice de proliferación, pero bueno, este alto índice de proliferación es completamente normal. ¿Cuáles son los dos fenómenos que involucran a la meiosis, verdad? Fenómeno 1, meiosis 1, o también llamada división reduccional. Meiosis 2, segundo fenómeno, división ecuatorial. Entonces tenemos dos ciclos de división aquí, ¿verdad? Meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1, ¿verdad? Pues prácticamente inicia al terminar el proceso de interfase, ¿verdad? Los gametos que encontramos dentro de la meiosis, en este nivel, el material genético tiende a duplicarse hasta 4 veces el número haploide, ¿verdad? Entonces, al final de esta etapa o este primer fenómeno, la célula hija pues va a tener una cantidad diploide del material genético para luego ya después, en la siguiente etapa, dejarlo reducido a la mitad. Entonces, meiosis 1, ¿verdad? En este proceso tenemos una duplicación hasta 4 veces el número haploide del material genético. Ahora bien, ¿cuáles son las distintas etapas? Pues ya las que hemos venido mencionando, salvo con unas pequeñas variaciones. Profase 1, ¿verdad? Pues obviamente comienza una vez que se da la duplicación del material genético. Esta la dividimos en varias etapas. Y esta es muy importante porque en estas etapas que se dan en la profase 1, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis, ¿sí? En algunas de ellas se da este proceso de recombinación de genes, ¿verdad? Para pues asegurar esta variabilidad genética y que a fin de cuentas las células hijas que se desprendan de esta división celular sean diferentes entre sí, ¿verdad? Entonces, a estas etapas que tenemos en la profase 1 le debemos esto, ¿verdad? Esta propiedad, ¿verdad?, de poderse dar la recombinación de genes, ¿verdad? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Aquí está. A nivel microscópico, pues hay una condensación de los cromosomas, ¿verdad?, que ya están replicados y ahora sí se acomodan en pares homólogos, ¿verdad? Y pues como normalmente ocurría en la mitosis, se formaban en pares, pues aquí se van a acomodar en 2 pares de 2, o sea, van a acomodarse en grupitos de 4, y estos grupitos de 4 se llaman tétradas. Metafase 1, lo que ya conocemos, alineación de pares homólogos de cromosomas, ¿verdad? Sí, en la placa ecuatorial, placa metafisaria en el centro. ¿Qué sería esto? ¿Verdad? El arreglo en el centro. Vean cómo las tetradas incluso en esta etapa de metafase 1 se encuentran unidas en algunos puntos por una especie de quiasma, ¿verdad? Quedando en el centro en lo que es en el ecuador, ¿verdad? Luego, anafase 1, separación de cromosomas homólogos y migración a polos opuestos. Y después, telofase 1, la separación ya de los cromosomas, nuevamente la disociación de los elementos cromosómicos, la formación y reestructuración de las membranas, ¿verdad? Y obviamente la separación en 2 células hijas, las citocinesas, ¿verdad? Entonces, terminando la meiosis 1, las células que surgen de este proceso van a tener un material genético diploide, ¿sí? Un material diploide. Luego viene el segundo fenómeno, meiosis 2, ¿sí? Ya aquí, esto es muy importante, ya no hay síntesis de material genético, ¿verdad? Y aquí, pues prácticamente por las etapas que ya mencionamos, nos va a conllevar
de tener en esta etapa 2 células hijas, al final vamos a tener ya al final de todo el proceso 4 células hijas, ¿verdad? Con un número genético reducido a la mitad, un número haploide. Profase 2, condensación de cromosomas, ¿verdad? Metafase. Bueno, obviamente aquí en profase 2 pues ya se acomodan en grupitos de 2, ¿verdad? Y aquí ya no tenemos las tetradas, aquí ya nomás son en pares. Metafase, el arreglo en el centro, laca ecuatorial. Anafase, ¿sí? Separación de cromátides y migración a polos opuestos. Y después telofase, ¿sí? Nuevamente reestructuración de los componentes nucleares y la separación de 2 células hijas, que al final vamos a tener 4 células hijas, cada una con su núcleo específico, con su núcleo y su material genético haploide. ¿Sí? Y esto es muy importante y no lo debemos de olvidar, a diferencia de la mitosis, ¿verdad? Las 4 células hijas que proceden de este evento de meiosis, pues tienen un material genético haploide, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad? Otro objetivo de la meiosis, hay una nueva mezcla de cromosomas y entrecruzamiento, entonces lo que conlleva a una variabilidad genética, ya que cada una de esas 4 células hijas sean diferentes entre sí, ¿verdad? Y pues obviamente propiciar esta variación, ¿verdad? Esta variabilidad genética que nosotros tenemos como humanos, porque si en realidad el proceso de mitosis se aplicara para todos, incluso hasta para las células germinales, pues prácticamente todos seríamos iguales, ¿verdad? Seríamos copias de todos y todos y todas seríamos una sola copia de una clona, ¿verdad? Pero la meiosis nos da esa ventaja de poder tener un entrecruzamiento, tener mezcla cromosómica y que a fin de cuentas uno de esos 4 espermatozoides que surgieron, ¿verdad? O ese óvulo que se logró en ese ciclo menstrual, bueno, pues sea diferente al otro óvulo que se va a lograr el otro mes y ese diferente al otro del otro mes. Y a su vez, esta mezcla, bueno, pues nos pueda generar diferentes variaciones genéticas en las personas. Obviamente, pues con distintos riesgos y diferentes características, ¿verdad? Algunos con mayor riesgo de tener algunas enfermedades o algunas cosas y otros protegidos para otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a fin de cuentas, ese es el objetivo de la meiosis, una nueva mezcla cromosómica y entrecruzamiento. Otro proceso importante dentro de la estructura del núcleo celular es la muerte celular programada, que es a lo que se le conoce como apoptosis, ¿verdad? Pues las células pueden morir pues prácticamente como resultado de varios eventos, ¿verdad? Pueden morir porque el tejido sufre lesión tisular, ¿verdad? Falta de aporte de oxígeno, de nutrientes, destrucción, ¿verdad? Por agentes patógenos, bacterias, virus, o la célula tiene la capacidad de poder programar su suicidio, de poder programar su muerte, ¿sí? Es un proceso de programación genética, ¿verdad? Esto es lo que involucra la apoptosis, ¿verdad? Las demás características o los demás factores que conlleven a la muerte celular, lo que implican las lesiones, ¿verdad? Falta de aporte vascular, destrucción, esto los vamos a revisar a profundidad en patobiología. Esto no nos vamos a enfocar mucho en ellos ahorita, ¿verdad? Porque solamente estamos revisando lo normal. Nos vamos a centrar un poquito en lo que es en la programación genética, ¿sí? En lo que sí es una muerte celular programada. Y vamos a revisar nomás algunos ejemplos de algunas variantes de muerte celular. Aquí está. Entonces, este suicidio programado, ¿verdad? Está regulado por varios genes, ¿verdad? Y estos genes codifican un grupo de una familia de proteínas que se llaman caspasas, ¿verdad? Igual, a lo mejor yo creo que ya los habrán revisado con chapa. Si no, vamos a tener la oportunidad de ya nosotros también volverlos a profundizar en pato, porque también es conocido, ¿verdad? Como son reguladores del proceso de muerte celular. Pues si ustedes me dicen, ¿están involucrados también en el desarrollo de tumores y cáncer? También están relacionados. Pues imagínense, si controlan la muerte programada, pues claro que debe de haber muchas cosas descubiertas en relación a estas caspasas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se da esa activación de estas caspasas como inicio del suicidio, ¿verdad? Del suicidio programado, pues puede desencadenarse por agentes químicos, puede desencadenarse por cambios que ocurren dentro de la misma célula o moléculas que vienen del exterior, que son liberadas durante el daño tisular, como el TNF,
Las siglas TNF significan factor de necrosis tumoral. Yo creo que de las sustancias que más se liberan en los procesos patológicos de daño tisular, el TNF es uno de los más importantes. Entonces, aquí lo mencionamos como ejemplo. O sea, los desencadenantes pueden ser incluso internos, pueden ser incluso por vía receptora, ¿verdad? Como en el caso de estas sustancias que se liberan cuando hay daño tisular. Entonces, cuando se activan las caspasas, ¿verdad? Activan a más proteínas, ¿verdad? Y esto al final conlleva el resultado de una degradación de los cromosomas, una destrucción de las láminas nucleares, de todos los elementos del citoesqueleto, y al final la célula que ya muere va a terminar formando fragmentitos de célula, fragmentitos de la célula en pedacitos, que es a lo que le llaman cuerpos apoptóicos. Obviamente, como este proceso de muerte celular es un proceso normal, ¿verdad? La apoptosis, pues obviamente estos cuerpos apoptóicos, a fin de cuentas, pueden ser fagocitados por otras células que estén por ahí, ¿verdad? Células vecinas, y desaparecen simplemente. Los elementos que se fagocitan se reutilizan nuevamente y como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Vamos a revisar algunos ejemplos, algunos tipos de muerte celular descritas en algunas referencias. Estos no vienen en su texto, se los paso para que también los vayan conociendo porque se los pueden encontrar en otras bibliografías. Una variante de muerte celular es la que se le llama anoikis, ¿verdad? Que quiere decir, viene de la parte que significa sin hogar. Se dice que es una apoptosis inducida por la pérdida de anclaje celular. Normalmente todas las células del cuerpo humano tienen un anclaje en su medio. ¿Qué quiere decir? O sea, tienen moléculas que permiten que se unan a su medio ambiente. Entonces, cuando se pierde este anclaje celular con su medio, se activan moléculas dentro de la célula, ¿verdad? Unas muy conocidas son los famosos citocromos, que ya les mencioné en la mitocondria, y un grupo de proteínas de la familia SMAC Diablo, que están descritas en la literatura, ¿sí? Que se liberan en el citosol y conducen a la activación de caspasas. A fin de cuentas, en resumidas cuentas, la anoikis, ¿verdad? Es un tipo de muerte celular que se induce por pérdida del anclaje celular. Entonces, cuando la célula pierde esa capacidad de unirse a su medio externo, a su ambiente, a su espacio extracelular, se libera una cascada de moléculas, les digo principalmente citocromos, esta familia SMAC, y activan caspasas. Cuando ya yo les diga se activan caspasas, pues obviamente las caspasas son las que activan los mecanismos para la destrucción de la célula. ¿Cómo se observa la apoptosis en los cortes histológicos? Fíjense bien. Una célula apoptóica por lo regular es una célula que está encogida y está muy eosinófila. Les pongo este corte histológico porque es un corte de piel. Aquí se puede ver lo que es la queratina. Este es el epitelio. En realidad es un epitelio plano estratificado, pero aquí las capas no están tan gruesas, ¿verdad? Es un epitelio delgado. Pero lo que llama la atención son estas celulitas que se ven de color rosita, se ven eosinófilas, ¿verdad? Todas estas son ejemplos de células que se encuentran en la apoptosis, ¿verdad? Obviamente aquí el desencadenante de la apoptosis en este corte histológico va de la mano con una enfermedad, ¿verdad? Porque pues obviamente no se pueden morir tantas células a la vez, porque si ustedes observan la imagen, pues tiene muchas celulitas con núcleos rositas, ¿verdad? Entonces van a decir ustedes, pues ¿a poco hay tanta apoptosis en esa piel? Pues no debería de haber, o sea, hay otro desencadenante que propicia este suicidio, ¿verdad? Pero cuando yo veo una célula apoptóica, la veo encogida, de hecho deja un espacio alrededor porque se encoge y se torna intensamente rosita, intensamente eosinófila. Y obviamente tiende a perder el núcleo. Y aquí está pues prácticamente en una imagen con el microscopio electrónico cómo se forman estos cuerpos apoptóicos. Al final, cuando ya la célula termina, este suicidio programado se divide en varios pedacitos que se llaman cuerpos apoptóicos, que incluso llevan fragmentos del núcleo, y ya las células vecinas pues, son las que se van a encargar de podérselos comer y poder reciclar esos componentes. Otras formas de muerte celular programada, diferentes a la apoptosis. Yo creo que las principales formas de muerte celular, y yo creo que desde ahorita se los adelanto para el siguiente módulo, pues obviamente número 1, apoptosis
muerte programada, y número 2, la muerte que no es programada, que sería la muerte patológica, ¿sí? Conocida como necrosis, ¿no? Ahora sí que cuando llevemos el siguiente módulo nos vamos a cansar mucho de revisar ese concepto de necrosis, ¿verdad? A lo mejor apoptosis lo vamos a volver a tocar, pero ya no tan profundo, pero necrosis sí nos vamos a cansar de revisar todos los mecanismos que tiene esta muerte patológica, ¿verdad? Otras formas de muerte celular, pues aquí está lo que implica el concepto de autofagia, ¿verdad? Proceso celular, entonces en las células recambian sus propios componentes, destruyen sus propios componentes cuando estos ya no les sirven o ya están viejitos, ¿sí? Esto es lo que engloba la palabra autofagia. Obviamente, pues las células cuentan con este mecanismo pues de manera normal, ¿verdad? Para poder estar reciclando organelas, reciclando componentes que ya no les sirven o que ya están viejitos. Otro concepto relacionado a formas de muerte celular es uno que yo nomás lo he visto mencionar en 2 bibliografías, ¿verdad? Una de ellas es el Ross, que lo menciona por ahí. Menciona una forma de muerte celular que se llama catástrofe mitótica, ¿verdad? Este tipo de muerte celular ocurre, pues obviamente durante el proceso de división, ¿verdad? Se sabe que se da por una combinación de lesión celular y un funcionamiento defectuoso de los puntos de control, ¿verdad? Ahora sí ya se acuerdan de los puntos de control que les decía, que en cada etapa del ciclo celular y sobre todo en la interfase, existen puntos en donde la célula tiene que detenerse, se le hace una revisión al material genético y si se encuentra algo raro, pues ahora se buscan los mecanismos para hacer esa reparación. Entonces, cuando esto no se da, no se da esa adecuada reparación del daño del genoma, mutaciones, etcétera, etcétera, se activa la catástrofe mitótica y la célula entra en muerte celular. ¿Por qué? Porque no se da un control adecuado en estas partes donde está ahora sí que la regulación de la calidad, control de calidad del material genético, ¿verdad? Sí, pero esta forma de muerte celular, catástrofe mitótica, la tenemos relacionada al proceso de mitosis, al proceso de división. Paraptosis, otra forma de muerte celular rara, paraptosis, ¿sí? Esta puede ser inducida por receptores de factores de crecimiento, ¿verdad? Aquí les pone un ejemplo, un factor de crecimiento similar a la insulina, ¿verdad? Se sabe que la paraptosis, ¿verdad?, es una forma de muerte celular que no está regulada por caspasas, sino se regula directamente por otras moléculas. Una muy conocida son las famosas quinasas activadoras de mitógenos o las MAP, ¿verdad? Entonces, este tipo de muerte celular paraptosis, ¿verdad?, se induce por factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento y no se relaciona con caspasas. Piroptosis, ¿verdad?, muerte celular inducida por procesos infecciosos, ¿verdad? La piroptosis se relaciona a infecciones con microorganismos y a reacciones que generan mucha inflamación, ¿verdad? Cuando se activa la piroptosis, ¿verdad?, se da una activación importante de caspasas, pero específicamente de una caspasa que es la tipo 1, ¿verdad? La activación de esta caspasa 1 también activa otros mediadores de la inflamación, como interleucina 1 e interleucina 8. A fin de cuentas, en resumido, piroptosis, forma de muerte celular que se relaciona con infecciones, con microorganismos, por reacciones inflamatorias y regulado por caspasa 1. Caspasa 1. Necroptosis, ¿verdad? Fíjese que necroptosis presenta características que combinan un poco lo que es la muerte patológica, pero también la apoptosis, ¿verdad? La necroptosis se dice que se asocia a la activación de receptores de un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento tumoral, de necrosis tumoral, ¿verdad?, o algunos mecanismos de señalización, que es la vía del FAS. Esto lo vamos a revisar a profundidad en Pato, ¿verdad? Pero que sí que sepan que está descrita también una forma de muerte celular que combina la necrosis, la muerte patológica, y algunas características que se parecen a la apoptosis, ¿verdad?
otra forma de muerte celular, entosis, ¿verdad? Fíjense, es una muerte programada en la cual la célula puede incorporar una forma viva de una célula que ya está separada de la matriz extracelular. En pocas palabras, es como si se comiera otra misma célula de su especie, la engulle, pero se la come permaneciendo viva dentro de ella, ¿sí? Hospedando dentro de ella, y posteriormente, por mecanismos lisosómicos, la destruye, ¿sí? Sí, esta forma entonces es una forma de suicidio algo extraño, en donde una célula vecina se come a la otra y luego la deja vivir tantito dentro de su citoplasma, permaneciendo ahí viva, engullida, y posteriormente la destruye por la batería lisosómica, ¿verdad? No se sabe mucho todavía el por qué se da este patrón de muerte celular, entosis, pero sí es algo interesante, ¿verdad? Por la forma en que la célula se queda dentro de la célula que se la comió viva unos instantes y posteriormente es destruida. Entonces, ¿ok? Pues eso es en relación a la estructura del núcleo. ¿Dudas? ¿Algo que quieran por ahí agregar? No. Lo que se va a revisar, pues aquí prácticamente del examen sería hasta, porque todavía tenemos, vamos a revisar algo de matriz extracelular, pero ya vieron que llevamos todo biología celular y núcleo, ¿verdad? O sea, lo que sería citoplasma y núcleo. Entonces, vamos a revisar a continuación algunos conceptos básicos de matriz extracelular. Ya nada más nos quedaría una parte, o sea, matriz extracelular, tejido epitelial y tejido conectivo, ¿verdad? Que es ahora sí que lo grueso del programa, ¿verdad? Pero bueno, ya la parte de biología celular, que es la parte pesada, pues ya le dimos una repasadita. Doctor. Sí. Bueno, no, creo que al parecer no le comentó la doctora Chapa, pero pedimos que si de favor el examen podía ser el lunes, y ya nos confirmó ayer a nosotros los de la que sí se iba a cambiar para el lunes. Ah, perfecto, no, pues está bien, pues van a tener unos 2 días más, pero sí, si quieren, para no atiborrarlos con esto, hasta lo que revisemos el día de hoy es lo que se queda. O salvo su mejor punto de vista. Si quieren que lo agregamos, como ustedes quieran. Yo digo que así está bien. ¿Que así está bien? Ok. Vamos a ver. Doctor, disculpe. Sí, adelante. ¿El examen inicia desde qué parte? Bueno, de este parcial. Pues prácticamente desde, pues todo biología celular, porque si no incluimos, sí, ¿no? Pues todo biología celular, desde síntesis de proteínas, todo lo que son los retículos, lo que es el Golgi, aparato digestivo, Creo que todo lo que es, membrana. ¿sí? Y obviamente incluyendo membranas, citoesqueleto, todo biología celular completo. Todo membrana celular. Y todo, les digo, todo biología celular. Gracias. Sí. Bueno, pero entonces sí se quedarían a lo que vimos hoy, ¿verdad, doctor? Sí, hasta lo que revisemos el día de hoy. Ok, muchísimas gracias. Y para que ya no hacernos bola y que genere ahí alguna controversia, algo no. Sí, hasta lo que revisamos ahorita, terminando a las 9 de la mañana, hasta ahí se queda. Déjenme, a ver. Déjenme les comparto. Este sería pues prácticamente el siguiente capítulo de su texto, ¿verdad? Matriz extracelular. Esta plática está un poquito más rapidita, ¿verdad? No tiene mucha carga de diapositivas, no está tan cargada en teoría, ¿verdad? Entonces, esperemos que esta plática la estemos terminando el viernes, y ya el viernes, aunque no lo crean, ya vamos a empezar a ver epitelios, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando, sí, vamos avanzando poco a poquito. Entonces, ya platicamos en sesiones previas todo lo relacionado a lo que está por dentro de la célula, todo lo que es el espacio intracelular.
Y este espacio intracelular involucra todo lo que era biología celular, todo lo que es citoplasma, todo lo que es núcleo. Ahora vamos a platicar de todo lo que está por fuera de la célula, todo lo que está por fuera, y vamos a revisarlo de manera general, ¿verdad? Obviamente, pues en el exterior, en algunos sitios, pues va a haber algunas sustancias que van a ser diferentes a otros sitios. A lo mejor el espacio extracelular, pues va a ser diferente en el hueso, al que vamos a tener en el cartílago, al que vamos a tener en el cerebro. O sea, va a haber algunas variaciones, pero hay algunos componentes que se mantienen constantes. Entonces, vamos a revisar el espacio extracelular así, a manera general y a grosso modo. Ya cuando se revise cada tejido en particular, pues obviamente se van a hacer las distinciones o lo que modifique en el ambiente extracelular, ¿verdad? Pero esta es una plática a manera general, ¿verdad? Entonces, espacio extracelular. Pues todos los tejidos se componen de células y matriz extracelular. ¿Qué representa la matriz extracelular? Pues representa el ambiente donde están ellas ahí, dispersas, donde están flotando, donde están moviéndose, ¿verdad? Es como, yo les ponía el ejemplo, es como cuando ustedes estaban en sus aulas, les digo estaban porque ahorita pues no podemos estar en las aulas, pero cuando ustedes estaban en sus aulas, a lo mejor cada uno de ustedes representaba una celulita, pero el ambiente donde estaban, o sea, lo que eran sus aulas, sus canchas, los baños, qué sé yo, ¿verdad? Los auditorios, todo eso representa el ambiente donde están ustedes, ¿verdad? Eso sería la matriz extracelular, que obviamente a nivel celular, pues lo definen como complejos de moléculas inanimadas, ¿verdad? En donde las mismas células que están ahí se encargan de formarlo, lo eliminan al espacio extracelular y ellas mismas forman su ambiente. Entonces, ¿en qué se va a centrar la plática? Pues en conocer cuáles son esos elementos del ambiente extracelular. Aquí está. Matriz extracelular tiene dos grandes componentes, así a grosso modo, ¿sí? Desde lo que es el cerebro, lo que es el hueso, lo que es el cartílago, lo que es la sangre, lo que es un órgano sólido, sea lo que sea, todo el espacio extracelular o lo que es matriz extracelular tiene dos grandes componentes. Tiene una sustancia fundamental, ¿sí? Que es un material que tiene la capacidad de hidratarse o de hincharse porque capta líquidos, se hidrata, ¿verdad? Que algunos lo describen como un material similar a una especie de gel amorfo. Número uno, sustancia fundamental. Y número dos, segundo componente llamado fibras. La presencia de estos dos grandes elementos de la matriz extracelular, sustancia fundamental y fibras, le permite a los tejidos resistir, ¿sí? Resistir las fuerzas de compresión, o sea, que sean tejidos que se pueden comprimir, que se puedan aplastar. Y las fibras también le dan un soporte a las fuerzas de tensión y más aún le podemos agregar un extra. La matriz extracelular también le da a los tejidos esa capacidad de poderse estirar, ¿sí? De poder tener cierto grado de elasticidad, ¿eh? Entonces vamos a revisar cuáles son los elementos que se desglosan de estos dos, de las fibras y de la sustancia fundamental. Y aquí está nomás una esquemita para que vean los distintos componentes que tienen los tejidos. Aquí está, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Vean cómo van por ahí los eritrocitos, los glóbulos rojos dentro de ese vaso sanguíneo. Vean por fuera pues todo lo que es el espacio extracelular. Vean, y ustedes van a decir, oiga, y a fin de cuentas, tintorialmente hablando, en tinción, ¿cómo se observa la matriz extracelular? Pues obviamente va a haber algunas limitantes porque va a haber elementos que sí se van a teñir con la tinción de hematoxilina y eosina, con la técnica histológica, y va a haber elementos de la matriz extracelular que no se van a teñir, pero que más sin embargo, aunque no se tiñen, no quiere decir que no existan, sí existen, ¿verdad? Y esta es una imagen interesante porque aquí se empieza a resumir un poquito todos los elementos que tiene la matriz extracelular o lo que está por fuera. Pues obviamente los núcleos pues están más que evidentes. Este es hematoxilina y eosina, acuérdense. Núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Todos estos puntitos que se observan aquí son los núcleos, ¿eh? Núcleos de las células que ustedes quieran, ¿eh? Las que ustedes quieran.
Y todo lo que está por fuera de esos núcleos, pues obviamente que sería por fuera del citoplasma, todo esto es la matriz extracelular. Pero ahora ustedes me van a decir, oiga, pero en esa matriz extracelular yo puedo ver cosas que sí se pintan. Déjenme les activo el puntero. Cosas que sí se pintan, como estas líneas que van aquí, que forman como toda una especie de telaraña, de enramado, ¿verdad? Un ramerío todo disperso. Y un fondo blanco. Yo creo que todos se percatan en la diapositiva que hay un fondo blanco. Y van a decir, oiga, doc, ¿y el fondo blanco qué? ¿Qué hay en el fondo blanco? Pues en el fondo blanco también hay elementos de la matriz extracelular. Entonces, desde ahorita que ya les pongo la tinción con hematoxilina y eosina, ya les hago la observación. La matriz extracelular va a tener elementos que no se tiñen, y en este caso aquí lo vemos en este corte como el fondo blanco, y elementos que sí se tiñen, que resaltan estos elementos formando como un material fibrilar, como un material que forma toda una especie de ramitas de filamentos, obviamente de filamentos que se pintan de color rosa. Entonces, no olvidemos, dos grandes elementos de la matriz extracelular. Número 1, sustancia fundamental. Número 2, fibras. Se los adelanto desde ahorita porque ya prácticamente nos va a quedar un minuto para volvernos a conectar en la tercera tanda. La sustancia fundamental corresponde al fondo blanco. La sustancia fundamental, por ser un elemento rico en carbohidratos, no se tiñe con la técnica histológica y genera el fondo blanco en los cortes con hematoxilina y eosina. Entonces, cuando yo vea este fondo blanco, en realidad ahí sí hay algo, pero no se tiñe por sus componentes. Número 1, sustancia fundamental. Y ahí quedó, fondo blanco. Número 2, fibras. Las fibras son las responsables de formar este ambiente que se ve todo lleno de filamentos y todo una especie de ramerío, una especie de filamentos de color rosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fibras sí se tiñen. Las fibras sí tienen tinción. Entonces, vamos a hablar un poquito, a desmenuzar cada uno de estos dos elementos. ¿Sale? Les mando la dirección y se vuelven a conectar.